pensamiento y oración del día. Él es nuestro refugio. Señor Dios Todopoderoso, nosotros reconocemos que hemos buscado refugio en lugares equivocados, por medio de nuestra ignorancia de no saber que tú eres el que en verdad nos puede refugiar en momentos de tormentas, en momentos de dificultades y en momentos de situaciones complicadas. Tú eres el Rey y tú eres el que todo lo puede, porque eres nuestro Creador. Nahum capítulo 1 versículo 7 dice: el Señor es bueno, un refugio seguro cuando llegan dificultades. Él está cerca de los que confían en Él. En ti pongo mi fe, Señor, mi fe 100%, porque yo sé que buscando de ti, relacionándome contigo, teniendo una intimidad por medio de la oración, buscarte en todo momento, tú siempre me darás el refugio tan necesario en mi vida y en la vida de cada uno de nosotros. No debo confundirme y buscar refugios donde otros que son inestables, posiblemente hasta más que yo, pero a veces muestran que son los que te pueden refugiar, mientras que el único verdadero que nos puede dar el refugio es nuestro Señor Dios Todopoderoso. Cuando aprendemos a buscar una relación íntima con su Hijo Jesucristo, realmente nos daremos cuenta de que el refugio más grande es el que Dios Todopoderoso nos puede dar. En Él confiamos y en Él debemos confiar, y nada nos va a faltar. Aceptar el desafío que tras mucha duda y temores, diariamente tenemos grandes desafíos, muchas veces incluso desafíos que nos ponen en vergüenza. Pero si nosotros tenemos fe 100% de que tenemos un protector, tenemos un abogado, tenemos uno que siempre está ahí por nosotros, Jesucristo, nunca nada nos va a faltar y siempre estaremos refugiados de todas las dificultades que puedan venir. Empecemos a cambiar nuestra forma de pensar y no siempre buscar refugios en lugares no adecuados, porque a pesar de esto, en estos refugios, la tormenta es más fuerte y puede terminar arrasando con lo que entendemos que puede ser un refugio. Oremos. Amantísimo Dios Todopoderoso, quiero poner todas nuestras fuerzas de cada uno de nosotros en ti, Señor, de que tú transformes nuestras vidas y que seamos bendecidos, porque tú eres el único que nos puede proteger de todos los desastres y de las cosas que pasan en este mundo, de cosas innecesarias en la cual muchas veces nosotros mismos nos metemos. Ha llegado el momento de tener nuestra fe al 100% en ti, Señor, porque tú nos vas a proteger siempre y bendecirnos. Tu refugio, gracias, Señor, porque ya me lo has dado desde el momento en que nací y que nacimos cada uno de nosotros, pero a veces nos hacemos los ciegos. Dios le bendiga a todos. Todo esto lo presentamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro verdadero refugio, nuestro Salvador, y el pueblo de Dios dice amén.